Bien, no acostumbro a tener muchos títulos para los mensajes, pero quise colocarle a este mensaje un título para enfocarme. El personaje más ilustre de Betania. Voy a llamar mi mensaje esta mañana. El personaje más ilustre de Betania. Betania era una población pequeña, cerca de Jerusalén, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, no estaba muy lejos. Y allí Jesús hizo un círculo íntimo de amigos, tuvo una relación muy especial, sobre todo con la familia de Lázaro, Marta, María y otros personajes como Simón el leproso. Jesús hizo como un pequeño cuartel cercano a Jerusalén, ¿sí? Allí él podía reposar, descansar, estaba más tranquilo. El agite de la ciudad y de todas las fiestas religiosas se podía sentir, pero no en la dimensión en que se pudiera sentir allí en Jerusalén. Entonces Jesús hizo como un centro estratégico y allí pasó unos momentos gloriosos Jesús, e hizo unos milagros sorprendentes, como el que ya analizamos del capítulo 11, que convirtió a Lázaro precisamente en el personaje más ilustre de Betania. Betania era pequeño, y pueblo pequeño, no, ¿y por qué no? Betania era un pueblo, no, que era infierno el que Dios tiene preparado para su justicia. Entonces, en esa revelación Lázaro llegó a ser el personaje más sobresaliente de Betania, ¿sí? Lázaro, el resucitado, todos querían entrevistarlo, todos querían ver qué había pasado, qué se siente. Yo creo que una de las preguntas que no podríamos dejar de hacer a alguien que pasa por una situación de esas es: ¿qué se siente en la muerte? ¿Qué viste al otro lado? ¿Qué hay más allá que nosotros quisiéramos conocer? No sé cuántas veces hicieron esa pregunta a Lázaro. Lázaro, ¿qué se siente estar muerto? No sé qué respondería Lázaro. No sé qué respondería Lázaro. Duró 4 días muerto, pero no sé qué respondería Lázaro. Sin embargo, la resurrección de Lázaro hace que Lázaro sea el personaje más sobresaliente de Betania, y al que todos querían ver, al que todos querían conocer y al que todos querían entrevistar. ¿De acuerdo? Y a partir de eso, creo que veamos hoy una respuesta que cada uno de nosotros debe tener. Y vamos a hablar de los personajes que rodearon a Jesús, porque aunque Lázaro era el personaje sobresaliente de Betania, ¿sí?, el más importante, el memorable, al que le entregaron las llaves de la ciudad y todo, fue a Jesús, no a Lázaro. Porque Lázaro estaba vivo gracias a ¿quién? Gracias a Jesús. Y alrededor de Jesús se mueven estos personajes que hoy quiero que veamos, no muy detenidamente, no me voy a detener demasiado, pero quiero que veamos a estos personajes que rodearon a Jesús y cuál fue la respuesta que tuvieron estos personajes hacia Jesús. Cada uno de nosotros se va a identificar con que tendremos una actitud similar a uno de estos personajes, ¿sí?, a cualquiera de estos personajes, y que debiéramos tener, porque vamos a ver actitudes que fueron aprobadas por el Señor gracias a Él mismo, y que fueron actitudes también que fueron reprobadas por el Señor y que están ahí para nuestra advertencia, partiendo de esta resurrección a la que todos querían tener información, ¿sí? ¿Recuerdan cuando este carretero por ahí dijo que había estado 40 minutos muerto y todos los noticieros corrieron y el hospital y todos los médicos querían? Pues creo que no es diferente, porque nuestra curiosidad por las cosas desconocidas sigue estando ahí. Entonces vamos a asumir el capítulo 12 y vamos a ir del 1 al 11 a ver si logramos dilucidar algunas cosas. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Yo me deleitaba viendo esto. Y aparte de eso, amablemente Edgar me prestó un comentario del hermano John MacArthur. Y ve uno la gracia del Señor en cuanto a su palabra y cuántas cosas hermosas tiene. Y como les decía, hermanos, una cantidad de detalles que uno pasa por encima y simplemente no tomamos en cuenta. Bien, se acercaba la famosa crucifixión del Señor. Se acercaba el momento de la festividad para los judíos de la Pascua. Y 6 días antes, Jesús, antes de llegar a Jerusalén, llega a Betania. Y en Betania pues ya había ocurrido ese glorioso milagro de la resurrección. Jesús había mostrado que Él era el Mesías. Y dijimos hace 8 días que los judíos sabían de qué estaban hablando. Los judíos dentro de la Escritura habían afirmado y esperaban la venida del Mesías. Sin embargo, no sé qué simpatías tendrían y qué intereses personales pusieron por delante de lo que tanto predicaban, que es una reclamación que hoy día se nos hace a nosotros. ¿Qué tanto predicamos y qué tan poco hacemos? Y se nos dice el adagio que ustedes ya conocen: el cura, eso, y cada vez continuamente nos lo están diciendo, de tal manera que Jesús se detiene en Betania, su lugar de descanso, de reposo. Tenía una buena amistad con Lázaro. Pues cuánto agradecimiento habría en el corazón de Marta y de María. ¿Cuánto? Que le devuelvan a uno un hermano muerto, eso debe ser un agradecimiento impresionante. ¿De acuerdo? Y bien, y entonces entremos en materia con algunos de los personajes. Entra Jesús y dice que estaba allí Lázaro, el que estaba muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y ya les dije, Lázaro se convierte en el personaje principal de esta ciudad, el personaje destacado con el que todos quisieran tener contacto y decir: bueno, ¿qué pasa, Lázaro, contigo? ¿Qué sentiste cuando estabas muerto? Y todas aquellas cosas que curiosamente nos gustaría también saber a nosotros, ¿no? Qué bueno tener a Lázaro esta mañana aquí para preguntarle qué se siente estar muerto. Pues no sabemos, no tenemos la experiencia. Y cuando nos toque, quizá nosotros tendremos la oportunidad de resucitar, pero no como lo hizo Lázaro, para estar otra vez sobre esta tierra. Bien. Y le hacen allí una cena de agradecimiento. ¿Cómo no agradecerle a Jesús? ¿Cuál sería la mejor forma de nosotros poder participar a alguien de nuestro cariño y de nuestra amistad, sino atendiéndolo, ¿cierto? Atendiéndolo. Cuando usted quiere festejar a alguien, cuando usted quiere hacer una celebración, entonces usted dice: ¿hagamos qué? Hagamos una fiesta, hagámonos una comida, presentémosle algo a Jesús que sea agradable para Él. Y pensamos entonces en tener un salón, adornar una casa, organizar y hacer un ambiente agradable, no solamente para el que vamos a festejar, sino que ¿qué de gracia tiene que solamente esté el festejado? No tiene ninguna gracia. Por tanto, deben haber unos invitados. Y por lo menos en esta fiesta, vamos a ser los más escasos. Por lo menos en esta fiesta estaba Marta, María, Lázaro, Jesús, sus 12, ¿cierto? Y Simón el leproso, porque fue donde se hizo la boda, donde se hizo la cena. ¿Sí? Ya estaban ahí, varios, estaban ahí. ¿Listo? En ese ambiente ya había un ambiente como especial. Y se hicieron allí una cena, y había un personaje que sobresale para mí. Dice: Marta, ¿qué hacía? Marta servía. Hemos demeritado mucho en la iglesia cristiana siempre a Marta. Y hemos dicho: ¿quién quiere ser como Marta? Y todos dicen: nadie quiere ser como Marta. ¿Cuántos quieren ser como María? Todos quieren ser como María.
Hoy no me voy a detener mucho, pero es necesario el servicio. Claro, el servicio es necesario. Mire, Jesús es tan enfático que dice, todo el que quiere ser grande, ¿qué debe hacer? Servir. O sea que Él descalificó a Marta por su servicio. Yo quiero que nosotros entendamos que el pasaje de Lucas, donde aparece Marta y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y preocupada estás con muchos quehaceres, nunca le dijo que debía ser perezosa. Nunca le dijo que no sirviera. Simplemente le dijo, deja de ser afanada. O sea, el problema no era el servicio. ¿Cuál era el problema? El problema era su afán, nunca su servicio. Porque una y otra vez Jesús reitera el servicio. ¿Y por qué quiero traer esto a colación? Porque a veces nosotros pensamos, ¿sí? Pensamos en que podemos descuidar las tareas de nuestra responsabilidad como trabajadores o como amas de casa y ser muy espirituales. Eso no va. No habla nada bien. Voy a colocar en este ejemplo a una dama. No habla bien una ama de casa que su casa esté patas arriba y diga que permanece en la iglesia. Eso no habla bien. Habla bien cuando ella tiene su casa organizada y su vida espiritual organizada. Jesús no le reprochó a Marta. Y otra cosa que nos ayuda el Señor a tener en cuenta es que no debemos pararnos sobre unas personas para sobresalir a otras. Eso no lo hizo nunca el Señor. No nos podemos parar sobre alguien para hacer resaltar a otro. Cada uno de nosotros tenemos defectos, cada uno tenemos virtudes, y es más, ya estudiamos en el libro de Juan que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Perdóneme, eso lo estudiamos un martes en Romanos. Cada uno dará cuentas de sí, no de otro. De tal manera que Marta, ¿qué hace? Marta sirve. ¿Recibe algún reproche de parte de Jesús? ¿Ven ustedes alguna inferencia? No, es más, en el pasaje pasado, que no me detuve, hay muchos detalles de Marta que me parecen muy sobresalientes. Nombré uno solo de esos detalles. Recuerda que ella dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Yo les dije a ustedes, oiga, ¿y por qué alabó a Pedro y a Marta no? Debió haberle dicho Marta también, eso no te lo reveló carne ni sangre. El Señor sabe cómo hacer sus cosas, ¿verdad? Pero Marta tenía conocimiento y era una mujer madura en su vida y en su fe. Así de que el servicio es una tarea de todos los creyentes y es algo que debemos aprender. Servir, servir, servir. La excusa más fácil para muchos cristianos es, ¿cuál es tu don? Yo tengo el don de servicio, pero si te piden un favor te molestas. Si te piden un favor lo haces de mala gana. Eso no es un don de servicio. Quiero decirlo hoy frente a todos ustedes, porque hay mucha gente que se ha escudado con eso y ha dicho, yo tengo un don de servicio, pero cuando le piden un favor se indigna. No le gusta que le pidan favores. No tienes el don de servicio. Mira que nosotros a veces queremos escudarnos, porque quisiéramos como que se descubrieran los dones en nosotros. Que los tenemos, los tenemos. Y hay hermanos que se han acercado y yo le pregunto, hermano, ¿qué don tienes? Y el hermano me dice, pastor, ¿de qué me ve cara? A ver. Porque desconocemos nuestros dones, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que tengan en cuenta que servir es un glorioso don y que debe estar dentro de la iglesia y que no podemos ser perezosos y que no podemos ser negligentes. ¿Listo? Eso vamos a aprender de Marta. Y es una posición que tiene Marta. Marta servía. Luego viene otro personaje del que ya hemos hablado. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Estaba sentado junto con Jesús. Y yo quiero que miremos una actitud gloriosa de esta actividad, que también es parte de lo que nosotros como cristianos debemos tener, y es la comunión y el compañerismo. ¿Con quién se come? Sino con el que es nuestro amigo, con el que es nuestro compañero. Y eso a veces en la iglesia cuesta mucho, ¿sí? En la iglesia a veces no invitas a tu hermano a comer. ¿Por qué no lo invitas a unas onces? Eso genera compañerismo. Tomarnos un tinto en compañía. Ir a la cafetería a tomarnos una gaseosa. Eso genera compañerismo. Y a veces no lo hacemos con los hermanos. Y Lázaro representa la comunión y representa el compañerismo. Y que es muy necesario. Hoy nosotros a veces decimos, es más, voy a ponerlo un poco más difícil. Hay personas que llegan y dicen,
bueno, a mí la iglesia esto, ay, pero es que a veces uno le da confianza a los hermanos y como que se pasan. Yo voy a ir a la iglesia, mire, y cuando el pastor esté orando para terminar la prédica salgo y no saludo a nadie, no, así no tengo problemas. Eso no es lo que dice la Escritura. Ya tienes problemas. ¿No sabías eso? Ya tienes problemas, porque el que no puede disfrutar de la comunión ya tiene problemas. Tú no puedes venir y desaparecerte. Yo por eso aquí los hermanos digo, hermano, no se vaya sin saludar. El hermano que saluda es un hermano que está más sano que aquel que no saluda. ¿Ustedes sabían eso? Es tan sencillo como eso. Yo les digo a los muchachos de alabanza, quizás hace días no se los recuerdo, pero yo voy a recordárselos esta mañana. Yo digo, chicos, qué bueno que nuestros muchachos han aprendido y han madurado mucho, y ellos no tratan de hacer un show para que los vean. Pero yo les digo, chicos, bájense de ahí y saluden a la gente. Pero hoy a veces, eso pasa con los pastores también. Ya no nos juntamos y como dijo un pastor, hermano, un pastor no puede oler a oveja. Yo me molesté y le dije, ¿a qué debe oler? Si uno no huele a oveja, ¿a qué debe oler entonces? Si uno no huele a oveja es porque no es pastor. Porque si uno está entre las ovejas, ¿qué cree? ¿Qué olor se le va a pegar? Es más, soy otra oveja dentro del rebaño. Pero hay pastores ya tan encopetados diciendo, tú no puedes oler a oveja. Yo me molesté con el hermano y le dije, entonces ¿a qué debemos oler? Por favor, debemos oler a oveja. Es nuestro trabajo. ¿Sí? Le preguntaba alguna vez charlando con un amigo zapatero, yo le preguntaba y le decía, tu esposa debe estar habituada al olor a pegante, ¿cierto? Porque llegas untado de pegante. Dijo, no, es que el día que yo no llegué oliendo a pecueca y pegante, ese día me dice, ¿dónde estabas? Y tiene la razón. Entonces, si un pastor no puede oler a oveja, y si un hermano no huele a otros hermanos, si el hermano no huele a Cristo, algo raro está pasando, porque la Biblia dice que somos olor grato para vida. Entonces nuestro perfume se siente. Tenemos que hacerlo. ¿Listo? Así de que Lázaro comparte algo glorioso. Él está sentado a la mesa y comparte la comunión con el Señor. Si pudiéramos ver a Jesús un episodio más atrás, mi amigo Lázaro duerme, le dijo a sus discípulos. Y sus discípulos dijo, si duerme entonces sanará. Y Jesús les dijo, ustedes no entienden, se murió. Lázaro se murió y yo voy a despertarlo. ¿Eso no fue que dice en el pasaje pasado? Claro que sí, ya lo vimos. Fui y lo despertó. Pero antes de despertar a Lázaro, se conmovió y lloró y todos dijeron, mira, cómo amaba a Lázaro. Hay que tener comunión. ¿Listo? Entonces, no descuides del servicio, hermano, pero tenemos que tener comunión. ¿Y a quién servía Marta? ¿A quién cree que te atendía Marta con tanta devoción? A Jesús. Lo mejorcito, en la mejor silla, la presa más grande. A Jesús. Él era el homenajeado, ¿o no? Claro que era Jesús. ¿Con quién compartía mayormente Lázaro? No, todos estaban pendientes de Jesús. Y yo creo, y enfáticamente creo que con mayores veras Lázaro. No sé qué experimentaría en la muerte, como les digo, no sé. Muchos le preguntarían, pero yo sí creo que los ojos de Lázaro estaban tan fijos en Jesús. Él sabía que si él estaba sentado ahí en ese momento alimentándose, ¿a quién se lo debía? A Jesús. Su comunión, su compañerismo, su entrega, su amor, todo lo que podía tener Lázaro estaba referenciado en ese personaje que lo llamó desde la tumba. O ahí le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo no poder resistir esa voz, cierto? Y eso también nos habla de que esa es la gracia irresistible de Dios. Ni la muerte, cuánto más a alguien que Él quiera salvar, va a poder impedir a alguien que no sea salvo. De tal manera, hermanos, que Lázaro compartía el compañerismo y la comunión. Verso 3. Se hicieron allí unas bodas, el verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del perfume.
Bien, ¿qué hace María? María es una adoradora en potencia. Cada episodio que nosotros vemos de esta mujer, la vemos postrada a los pies de Jesús. Cuando en el pueblo judío colocaban a alguien a lavarle los pies a otra persona, era el siervo más humilde, no humilde, el siervo de más baja estima. Porque humilde, recuerde que es la sencillez del corazón, ¿no? Al de más baja estima, al siervo, si puedo usar el término así, el siervo más inútil, al que menospreciaban más, era al que colocaban a lavarle los pies. Esa era una cortesía, no sé si algunos sepan esto de la historia, pero eso era una cortesía de alguien que atendía en el Medio Oriente a sus invitados. La cortesía era tener en la entrada un platón con agua para que cuando él llegara se bañara los pies. Y cuando querían atender a alguien y le lavaban los pies, el que lavaba los pies de esa persona es ese siervo del que estoy hablando, el de menos rango, el de menos categoría, aquel que, voy a usar el término de los muchachos hoy día, al que todo el mundo se la montaba. A él era el que le correspondía lavarle los pies. Y cuando nosotros veamos en el capítulo 13, vamos a ver cómo el Señor se despoja de toda su gloria para lavar los pies a sus discípulos. Y por eso es que Pedro le dice: Señor, tú eres el Señor, tú no me lavas los pies. Pedro tenía razones culturales y él no quería ver a su Señor en la posición en que él se colocó. Nosotros a veces no vemos esos detalles, ¿sí o no? No los vemos. No, Jesús, sí, chévere, le lavó los pies. Pero cuando Jesús tomó esa posición, se estaba colocando en la posición más baja de toda la casa del Señor. Era la posición más humillante. Por eso Pedro le dijo: Señor, déjalo así. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bien, María hace algo. No usó agua. El Señor merece lo mejor. No usó agua, usó su perfume. Perfume de nardo, y la escritura dice perfume de nardo puro. El costo eran 300 denarios. Dice el hermano John MacArthur que 300 denarios podían equivaler al salario de todo un año de la vida del hermano José. Todo un año. María lo derramó en el Señor en 5 minutos. No sé cuánto duró el evento. Todo su salario de un año, trabajando todos los días, con sus respectivos días de descanso y todo eso, lo cogió y lo derramó. El perfume era costoso, muy costoso, porque no era un perfume que trajeran así de cerquita, del norte de la India. Era una raíz de un árbol y de una fragancia exquisita. Pero aparte de eso, dice el Evangelio según San Mateo, que ese perfume de nardo estaba en un frasco de alabastro, y el frasco era fino, el solo frasco era fino. Y ella no escatimó, rompió el frasco. No como nosotros los colombianos que guardamos el vasito de la mermelada, porque somos económicos. Ella rompió el frasco, y no solamente derramó el frasco y derramó todo su contenido. Ella le costó la adoración. Nuestro esfuerzo. Miren, hermanos, hemos hablado que nosotros podemos esforzarnos y en la gracia de Dios, pero en nuestras acciones libres nosotros debemos esforzarnos al máximo en nuestra adoración. Los chicos aquí se exigen para preparar los cánticos. Aquí los chicos se preocupan. Edgar les exige. Musicalmente. ¿A cuántos les gusta la música? Levanten la mano a los que les gusta la música. ¿Cuántos tocan un instrumento? ¿A cuántos les gusta cantar? ¿No les gusta cantar? ¿A cuántos? Levanten la mano a los que les gusta cantar. ¿Deberían estar aquí?
Cuéntenme, hermanos, Edgar les ha prohibido, Edgar como director de alabanza les ha dicho que no pueden estar aquí. ¿A cuántos les ha dicho Edgar que no pueden estar aquí? ¿Alguno quiere hacerlo? Si alguno quiere hacerlo, las puertas están abiertas, pero se les exigirá. Y como dice Edgar, tendrán que hacer la fila. ¿Y qué es hacer la fila? Es esperar prudentemente y comenzar a hacer el trabajo. Hay una exigencia. Y nosotros debemos exigirnos en nuestra adoración. ¿Usted se exige en su adoración? A veces no nos exigimos. Voy a tomar las palabras de un hermano que no las comparto. El hermano cantaba y decía, ay, yo me sé una cantidad de himnos, siempre sacaba eso a relucir. Cantaba siempre los dos mismos himnos y decía, me sé 400, pero cantaba siempre los dos mismos. Y entonces alguien una vez le dijo, ay, hermano, está la guitarra como desafinada. Dijo, lo importante es que suene. No, hermano. El Señor es digno de buenas cosas, de suprema alabanza. Y nosotros debemos exigirnos. Exijámonos, hermanos. Exijámonos. Debemos guardarnos. Recuerdan que les compartí que me compartía alguien de que había un muy buen músico que le pagaban en una iglesia, pero que estaba los viernes tomando en la cantina. Debemos exigirnos, hermano. María se exigió. Le costó. Ahora, María se puso en el lugar de la sierva más baja, porque lo hizo, lavó los pies de Jesús. Pero su cabello, el cabello de las mujeres, representaba su dignidad. ¿A dónde puso su dignidad María? Nuestra adoración debe tener un costo que no nos importe a nosotros, ni el costo económico, ni tampoco nuestra reputación. Ay, es que si yo hago tal cosa, ¿qué pensarán de mí? Recuerdo ahora, no sé a qué presidente, no recuerdo a qué presidente, dio su discurso y la gente lo aplaudió por 2 horas. 2 horas. Nosotros a veces no damos una palmada en nombre del Señor. Qué vergüenza, hermano. Por 2 horas aplaudieron a este presidente por su discurso. Sacamos un tiempo en la mañana y a veces las 2 horas se nos hacen eternas. Hermano, exijámonos. María se exigió en la bondad del Señor, porque el Señor lo merece. El Señor lo merece. Jesús alabó la actitud de María y le dijo, cuando criticó a Marta o cuando exhortó a Marta por su afán, le dijo, María ha escogido la buena parte, esa no le será quitada. María estaba aprendiendo del Señor. Si hay algo que tenemos que hacer es aprender de Él. Y cuando nos toque dar nuestra adoración, tiene que ser una adoración que nos cueste, hermano. Porque a veces hacemos una adoración tan somera. Las exigencias para nuestra adoración es que debe ser en el Espíritu y debe ser en verdad. A veces no llenamos los requisitos. Nuestra adoración no nos cuesta. Su oración no cuesta. A veces nos sentimos tan satisfechos. Señor, tú lo bendices y yo me lo como. Esa es la oración por nuestro alimento. Vamos a orar para salir de casa. Señor, llévame, vuélveme a traer. Vamos a acostarnos. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Es el tipo de nuestra oración. La teología tiene que ser práctica. Y la vida espiritual nuestra tiene que verse ahí. En el esfuerzo de lo que el Señor nos enseña. Y en el deleite de lo que Él nos permite tener y vivir. Y si hay algo en lo que tú te puedes deleitar, precisamente es en esto de la adoración. Cantar, orar, leer, hincar tus rodillas, levantar tus manos, todos esos gestos de adoración. No nos dé vergüenza. Mire, David hizo eso. David, cuando fue a transportar el arca, salió, se despojó de su capa real y se fue en su túnica y comenzó a saltar.
Y su esposa Milca lo vio por la ventana y dijo: ese prostituto, mire allá mostrando los tobillos, porque eso era indigno. Él no fue que se desnudó ni nada, era que se le veían sus rodillas. Y para el rey eso era indigno. Dijo: ¿hasta dónde se rebajó el rey? Allá saltando. ¿Quién va a creer que es el rey? Y lo criticó. Y después se lo dijo a David: David, ¿usted qué hacía ya exhibiendo la pierna? Ay, quedó muy bonito. Y David le dijo: yo voy a hacerme más vil, si es necesario, para honrar a mi rey. A veces a nosotros nos da temor. Nosotros no somos de los más populares para pedir. Bueno, aquí el más popular es Edgar, que dice el grito de alabanza, el aplauso. Pero a veces nos da hasta vergüenza hacer eso, hermano. ¿Por qué? ¿Cuántos han estado en una fiesta de inconversos? Levanten la mano los que han estado en una fiesta de inconversos. Los que han estado. No importa que hagas 30 años estuvieron en una fiesta de inconversos. A ver, yo voy a mirar aquí para allá. Yo voy a mirar por filas, por filas. Jonathan, gracias, porque él nunca ha estado, él siempre ha sido cristiano. Listo. Todos. Aquí para allá. ¿Han visto a la gente hacer el oso? ¿Los han visto bailar con una escoba? Se descontrolan. Eso no es lo nuestro, no es nuestro ambiente, y no podemos estar de acuerdo con eso. Pero hermano, a nosotros nos da vergüenza alabar a nuestro Señor. Yo he dicho que la mejor prueba es cuando vayan por allá al parque y le digan a alguien: ¿quién vive? A ver qué le contesta. Pregúntenle a Jonathan cuando den la buceta: hermano, Dios le bendiga. No, Jonathan dice amén, porque él es cristiano. O sea, a nosotros nos debe dar vergüenza eso. Nuestra adoración debe estar ahí clara. Y María lo hizo y no le importó. Tomó su cabello, su dignidad, y la puso ahí al piso, a los pies de Jesús. Se usaba una toalla. María no usó una toalla, usó su cabello. Y no le interesó. Alguien pudo haber pensado muy mal de María. Eso no se veía bien en una mujer. Menos hacerlo en público. No se veía bien. Hermano, si usted un día siente libertad de danzar aquí, hágalo. Aquí no se le va a impedir. Aquí nunca nosotros iremos. Hermanos, todos vamos a hacer la danza y vamos a sacar el piecito derecho para allá y luego para acá, porque eso no es bíblico. Pero si alguien espontáneamente quiere hacerlo, tendrá la libertad de hacerlo, porque es lo que dice la Escritura. La danza es bíblica. Si alguien tiene dudas, no hay problema. Venga el jueves y le resolvemos las inquietudes abriendo la Biblia. Seguro, seguro, hermanos. Con tranquilidad en el Señor usted pueda expresar adoración a Él, reverencia. Alguno quiere llorar, alguno quiere postrarse, hágalo, hermano, eso no se le va a impedir. Nuestra adoración debe ser espontánea, de corazón, y que nos cueste. A veces cantamos las canciones porque ya no las sabemos. Y las que no nos las sabemos, gracias a Dios por la tecnología. El videobeam nos ayuda, entonces ya tenemos la letra. Piensen en algunas de las letras que estábamos cantando ahora. Piensen en algunas de las letras. ¿La última canción que cantamos fue Ven? ¿Sí fue esa? No. Bueno, quedémonos con esa. Ven. ¿Qué más dice la letra? Es hora de adorarle. Es hora de adorarle todo el tiempo, porque el salmista dijo: todo el tiempo es tiempo de adorar al Señor. O sea que sí es tiempo de adorarle. Y la adoración es el amor extremo, la reverencia extrema por aquel que amamos. Como cuando el muchacho está tan, o sea, el término de los chicos, tan tragado de la niña, tan la señorita, y dice: ay, es que no puedo vivir sin verte. ¿Sientes eso por el Señor? ¿Por qué no me llamaste? ¿Sientes eso cuando no oras? Me tienes abandonada. ¿Sientes eso en el Señor? Es que podemos hablar fácilmente a veces de nuestras situaciones, pero eso debe vulnerar nuestro corazón.
para acercarnos a Él. ¿Qué recibió María? Se pararon todos y aplaudieron a María, porque es que María sí sabía adorar. De pronto, cuando tú aprendas a adorar, vas a recibir todas las críticas. Cuando Edgar y la banda y estaban saliendo mucho y hasta los entrevistaron por televisión y los llevaron a Séptimo Día y no sé qué, ¿ustedes recuerdan todo eso? Bueno, algunos de los hermanos no vivieron eso. Y estaban los muchachos como siendo famosos y no sé qué. Y de pronto el Señor los llamó a relación y le dijo: padre, ustedes no están para eso. Ustedes no necesitan ser famosos, ustedes lo que necesitan es predicar a Cristo. Y entonces, en la misericordia, solo en la misericordia del Señor, comenzaron los muchachos a tener en cuenta que lo más importante no era cantar, que lo más importante era predicar a Cristo. Y entonces, antes de o en sus conciertos, o en sus presentaciones, ¿qué hacen ellos? Ellos abren la Biblia y predican, porque lo más importante es predicar a Cristo. Y uno de los chicos que tenían en la banda llegó y dijo: no, sí, nosotros venimos a cantar, ¿cierto, Edgar? Nosotros venimos a cantar. Nosotros, ¿qué? Ahí usted se le subió ahí la espiritualidad y ahora ahí la palabra. No, pero es que esa es la tarea. Y entonces comenzaron a cerrar las puertas. Porque la gente lo que quiere es un show. Entonces quizá la gente no nos va a apreciar eso. Va a decir: ay, no, hermano, esa es la verdad. Y entonces dejaron de ser tan famosos, dejaron de ser tan invitados. Y entonces algunos de los de la banda dijeron: no, eso no es lo que queremos. Ya vamos a ver la actitud de Judas, porque eso es lo que otros quieren, así como Judas. Hermano, necesitamos aprender a ser adoradores. Tales adoradores busca que le adoren. Entonces, hermanos, hay que servir, ¿sí o no? Hay que servir, como Marta. Hay que tener comunión, como con Lázaro. Hay que tener adoración, como con María. ¿O para qué están estos personajes aquí? Pero todos ellos, porque no estamos resaltando, ay, los superpoderosos, estamos resaltando que todos ellos honran al que deben honrar, al Señor. Porque a veces hablamos tantos de los personajes que Jesús se nos olvida. Y el centro de nuestra adoración y de nuestra vida no es Lázaro, porque tuvo buena comunión. No es María, porque se sacrificó. No, el centro de ello es Jesús, que recibió de hombres y mujeres que entendían la apreciación en su corazón de la responsabilidad que tenían de honrar al que merece ser honrado. Y si nunca nos nombraran, pero el Señor es tan fiel. Mire, cuando María hizo esto, Jesús dice en el Evangelio según San Marcos: para memoria de ella ha hecho esto, y donde quiera que vaya se hablará de esto. Y aquí estamos hablando, y cada vez, y está registrado en la Escritura, se habla de María como de una de las mujeres que hizo uno de sus sacrificios para honrar al que merece ser honrado, y se despojó de todo lo que tenía. No sé si de todo lo que tenía, pero sí era una muy buena cantidad de dinero, y su fortuna la puso a los pies de Jesús, derramando ese perfume sobre Jesús y humillándose para hacerlo de la manera adecuada. Pero nosotros a veces somos muy exclusivos. Sí, somos muy exclusivos. Que el Señor nos ayude. Y dijo, verso 4, tengo más que decir de Marta, pero vamos a dejarlo así. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraería de lo que se echaba en ella. Aquí hay otra actitud. Vimos como 3 actitudes positivas, y aquí hay una actitud totalmente negativa, y es esta actitud de Judas, que le duele el hecho de ver este perfume derramado. Judas solo pensó en sus intereses personales. Y quiero traer esto a colación porque hoy mucha de la enseñanza, de la prédica y de asistir a la iglesia se hace pensando simple y llanamente en nuestro beneficio personal. No digo que Dios no nos bendiga, Dios nos bendice más de lo que merecemos. No digo que no debemos preocuparnos por nuestros problemas, claro.
pero debemos preocuparnos por honrar al Señor como se debe. Él se encargará de lo otro. Pero a Judas simplemente le interesó su beneficio personal. Dicen los conocedores de la historia que Judas era un hombre preparado, intelectualmente era un hombre preparado. Que quizá dentro de todos, el más preparado era Judas. El hombre que tenía, no sé, su bachillerato completo, voy a ponerlo en eso. Mientras que Pedro no terminó su primaria, Judas tenía su bachillerato completo y algunos técnicos por ahí. Judas se acerca a Jesús y no sabemos en qué momento, pues la Biblia no narra cómo Jesús llegó a ser discípulo, ¿cierto? Ya, se encuentra con el círculo de eso. Pero dicen los conocedores que Judas vio una oportunidad formidable en Jesús. Y que su oportunidad era, como todos los judíos estaban esperando que el Mesías se levantara contra el imperio romano, y él dijo, si yo estoy cerca de Jesús voy a tener los mayores intereses. Sí, yo voy a ser de los amigos ahí, como cuando se hace campaña política y uno dice, yo lo apoyo, pero ya sabe, ¿no? Ahí cómo vamos. Y comenzamos a hacer nuestro espacio para que nos den la posición que a veces queremos, o el empleo, o en fin. Entonces Judas buscaba lo mismo en Jesús. Pero Judas se siente tan desilusionado porque primero, él en un episodio anterior nosotros vimos que la gente en Galilea dijo, este es nuestro rey, vamos a hacerlo rey, y Jesús no dejó que lo hicieran rey. Entonces Judas se sintió muy desilusionado, dicen los historiadores, porque Jesús rechazó ser el rey. Pero aparte de que él rechazó ser el rey, en determinado momento los reunió, o en varios momentos los reunió y les dijo, yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo. A mí me van a matar. Yo me tengo que morir. Mi reino no es de este mundo. Y les digo varias cosas de esas. Y entonces, ¿dónde quedaron las esperanzas de Judas? ¿Dónde? Pues se fueron al piso porque era eso. Imagínense que usted en determinado momento va a ir a pedirle un préstamo a qué sé yo, al hermano Giver. Entonces usted lo ve, dice, el hermano Giver tiene su casa y tiene un carrito y bueno, entonces el hermano Giver debe tener plata. Entonces usted va y se acerca y le dice, hermano Giver, hágame un favor, ¿usted no tendría ahí unos 2 milloncitos que me prestara? Y el hermano Giver le dice, hermano, consiga 4 y me presta 2 a mí. ¿A dónde se le va a usted la esperanza? ¿A dónde se le va a usted? Si ya todo tenía las esperanzas en el hermano Giver, porque yo había hecho mis cuentas, pero ya mis cuentas me fallaron. Y eso le pasó a Judas. Judas hizo sus cuentas con Jesús y sus cuentas le fallaron. Y aún dice el hermano MacArthur que una de las cosas que incentivó a entregar a Judas a los fariseos, precisamente fue que él llegó a un arreglo y dijo, bueno, yo les entrego a Jesús. ¿Y cómo vamos ahí? Y entonces dice la escritura, literalmente dice, ellos prometieron darle dinero. Cuando le prometieron dar dinero, él dijo, bueno, por lo menos no voy a desperdiciar, dice el hermano MacArthur, estos 3 años que he estado con este hombre, me va a quedar alguito. Y después su remordimiento lo llevó a ahorcarse. Pero bien, esos eran los intereses de Judas, sus intereses personales, y habían ciertas cosas en la vida de Judas que lo motivaban a eso. Primero había una avaricia impresionante que nos deja ver la escritura que dice, él no se cuidó de los pobres. No, él no se cuidaba de los pobres, sino que era ladrón y él podía meter la mano en la bolsa porque era el tesorero. Y quiero también reivindicar a los tesoreros, porque ahora cada tesorero le dicen, ay, el Judas de la iglesia. Quiero decirle que eso pasó con Judas, no con los tesoreros. La iglesia debe tener sus tesoreros que son dignos, porque si no fueran dignos, no deberían estar ahí, no se deben dejar ahí. ¿De acuerdo? Si no son responsables con el manejo financiero, no deben estar ahí. Entonces, un tesorero que permanece es porque es fiel. Y qué bueno. En todos los lugares necesitamos finanzas y necesitamos tener buenos tesoreros y buenos administradores. Eso también es parte de los dones que el Señor otorga. ¿De acuerdo? Pues, hermano, eso
Vamos a ir estructurándolo de una mejor manera. Pero Judas tenía unos intereses y era su avaricia. Su egoísmo, ¿en quién pensó él? ¿Él pensó realmente en los pobres? No, él pensó en su bienestar. Él pensó en Jesús. ¿Qué le causó tanto remordimiento a Judas que lo llevó a ahorcarse? Pues que dijo, yo voy a entregar a Jesús, pero no quiero que lo maten. Él sabía que lo iban a matar. ¿Sí sabía Judas que iban a matar a Jesús? ¿Sí él lo entregaba? Sí, es que el Señor le dijo. Además, mire, hemos venido viendo en el libro de Juan que Jesús ya no andaba entre ellos. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Que la gente del común decían, a este no es el que buscan para matarlo. No lo iba a saber Judas, que era del círculo cercano de Jesús. Por favor, él lo sabía. Entonces, una de las cosas que le causó a él tanta remordimiento precisamente es que él pensó que si él lo entregaba, no sé qué iba a pasar y le iban a perdonar la vida. Pero como no se la perdonaron, lo llevaron a la cruz. Entonces, ese remordimiento lo hizo ahorcarse. Bueno, no sé qué más vivió en su corazón. Pero, hermanos, él tenía unos intereses egoístas que dominaban su corazón. ¿Qué domina nuestro corazón? Jesús muestra su amor cuando besa a Judas, ¿recuerda? Y le dice, amigo, con un beso entregas a tu maestro. ¿Qué se puede sentir ahí? El Señor desborda su amor al máximo, aún en Judas. Y es el ejemplo más vivido que nosotros tenemos de que hay personas que pueden decir que están caminando con Jesús. Mire, Judas vio los milagros de Jesús. Judas durmió con Jesús. Judas salió a Galilea con Jesús, fue a Samaria con Jesús, volvió a Jerusalén con Jesús, estuvo en Betania con Jesús, comió en la casa de Simón el leproso. Fue reconocido. Los sacerdotes lo buscaron, dijeron, este es el que nos puede ayudar. Judas era reconocido. Aparentemente caminó con el Señor 3 años. ¿De qué le sirvió caminar con el Señor todo ese tiempo? Y esta es una advertencia, hermanos, para cada uno de nosotros. Clarifiquemos nuestra idea de Dios. Hoy ustedes y yo nos aterramos de que hay personas que a veces experimentaron y vieron como la gracia de Dios y la gloria de Dios, e igual que nos compartía Edgar del mismo pueblo judío cuando vieron las maravillas de Dios en Egipto. Seguimos siendo malos. Seguimos necesitando al Señor. Y si no abrimos nuestros ojos, hermano, vamos a caer. El que esté firme, mire que no caiga. Judas caminó con el Señor y podía sentirse seguro. Nunca estuvo seguro. Nunca. Él tenía unos intereses diferentes. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles? Mire, voy a dar ejemplos. Hoy hay gente que va a la iglesia porque necesita ser sanado. Después de que es sanado no vuelve. Hay gente que viene a la iglesia porque la chica de sus sueños está ahí en la iglesia. La saca de la iglesia y no vuelve. Hay hombres que estando en una cárcel lloran. Sinceramente, no voy a decir que son lágrimas de cocodrilo, porque su condición es miserable. Y prometen acercarse al Señor y salen de la cárcel y nunca más se acuerdan de Él. Hay hombres y mujeres que han ido a un hospital y en medio del hospital dicen conocer al Señor, pero sus intereses son otros. Yo espero que con esto ustedes nos entiendan por qué estamos siendo tan reiterativos en que la gloria es del Señor, la gloria es del Señor, y que tú y yo no hacemos nada si no es en Él. Porque a veces nos sentimos tan fuertes y tan capaces que solamente nos volteamos para caer como cocosino. ¡Fum! Nos estrellamos. Mire, hermano, cuando vengas a un ayuno que debes venir, no te sientas el superpoderoso, porque seguramente sale uno del ayuno y es cuando más fácil está caer. Hay un libro
Se llama Pastores en Alto Riesgo. Y en uno de sus capítulos narra cómo a veces el pastor, después de su día dominical, se siente tan vacío. Que hace cosas que nunca debiera hacer y las hace por sus vacíos. Hermano, cuando uno depende de uno, lo primero que pensamos es en que podemos caer. Necesitamos del Señor, hermanos. Podemos tener una actitud egoísta y estamos pensando en nosotros, en que las cosas no salgan bien por cualquiera de los intereses que tengamos y olvidarnos del Señor. Nuestros hijos deben tener un encuentro con el Señor. Nuestros hijos no deben venir a la iglesia porque nosotros venimos, aunque tú debes traerlos. ¿Lo dije claro? Los hijos no deben venir a la iglesia porque nosotros venimos, aunque es responsabilidad de nosotros como padres traerlos. No los dejes en casa. Los hijos nosotros debemos traerlos, no enviarlos. Nosotros debemos traerlos. Están abajo nuestros chiquitines, pero nosotros debemos traerlos. No debemos dejarlos en casa. Pero nuestros hijos necesitan tener un encuentro con el Señor, su relación con Él. Que ninguno de nuestros chicos esté diciendo: ¿y tú por qué vienes a la iglesia? Ah, mi mamá me trae. Pues qué bueno que tu mamá te traiga, pero ¿qué hay más allá? ¿De qué nos hablan las estadísticas hoy? Hoy las estadísticas nos hablan que la iglesia pierde, y eso no es cierto, voy a hacer una claridad porque eso no es cierto. Dicen las estadísticas que la iglesia pierde su mayor cantidad de adeptos entre los 10 y los 20 años. Y eso no es cierto, ¿por qué? Porque ninguno de los salvos se perderá. Pero sí hemos hecho un mal trabajo, ¿con qué? Con el hecho de que no hemos fundamentado a nuestros chicos y pensamos que tenerlos en la iglesia los salvaguarda del pecado. Y eso no es cierto. O dígame usted, hermano, hermana, que ya es más madurito, que usted dice: es que este chino se porta mal. Dígame usted si usted no ha pecado estando en la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? ¿Fallamos? Claro, hermano. Y estamos en la iglesia. ¿Cuánto más nuestros muchachos que están abriendo los ojos y todos los deslumbra? Todos los deslumbra. ¿Sí? Todos los deslumbra. O si no, miren, que salga algo de moda. ¿Qué quiere la niña? ¿Qué quiere el chico cuando sale algo de moda? Tenerlo o no. ¿Sí? ¿Cuál es el reto que nos hacen? El reto que nos hacen es: ay, a mí mi mamá no me da nada y en cambio a fulano sí se lo compraron. ¿O no? Porque él sí lo puede tener y yo no. ¿Sí o qué? Eso no es. ¿No les han dicho eso a sus hijos? Oiga, los hermanos me preocupan, los veo muy silenciosos. O están recibiendo mucho o yo estoy hablando de otras cosas. Porque sí, nuestros chicos nos dicen eso. ¿Y cómo fulano sí puede hacer tal cosa? Venga, usted no es fulano. Usted no es perencejo. Usted no... es que nosotros fuimos llamados a otras cosas. Fuimos llamados a otras cosas. Entonces, como cristianos, tenemos otros principios que no son los principios que los gobierna el mundo. Ayer hablaba con una pareja y les dije: mira, ¿cuáles son los estándares que ustedes tienen y deben tener para ser guiados? Y para guiar a sus hijos. Fácilmente, si los estándares son la psicología y el humanismo, entonces vamos a encontrar un problema que ustedes ya saben. Si la madre fuera a este ejemplo lo he colocado, pero voy a volverlo a tratar. Si la madre fuera al colegio y le dijera a la psicóloga del colegio: mira, psicóloga, doctora, profe, no sé cómo le diga, mire, tengo un problema con mi niña y es que a mi niña le están gustando las mujeres. ¿Qué le diría a la psicóloga? Mira, por favor, ¿qué eso te preocupa? Ella tiene derecho a escoger, ella puede hacer esto, ella puede hacer lo otro. Usted tiene que apoyarla, mamá. Eso es lo que dice el principio humanista y psicólogo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, si tu principio es ese, allá vas a encontrar respuesta. Pero si tu principio es este, el de la Biblia, te equivocaste.
Y esta pareja me comentaba, hablando de la educación de los hijos, me comentaba una situación, y voy a contarla rápidamente. Llegó un padre, golpeó a su hijo porque lo necesitaba. Su chico tenía 16 años, se estaba comportando mal, entonces sacó y le dio un par de lapazos. Entonces el chico fue a fiscalía y llamaron al hombre a la fiscalía. La juez lo llamó y le dijo: don Perecejito, usted tiene problemas serios, no puede volver a tocar a su hijo, aquí tiene una caución, en el momento en que usted quiera tocar a su hijo, bienestar familiar se lo quita, usted no puede volver a golpear a su hijo. O lo echamos a la cárcel. El hombre se paró y dijo: con gusto, doctora, con muchísimo gusto, voy a la cárcel. Con todo el placer, porque yo amo a mi hijo y no voy a permitir que mi hijo haga lo que bien le parezca. Y si ustedes me van a enviar a la cárcel, yo no tengo problemas. Y miró al muchacho y le dijo: nos entendemos los dos, y si por causa de que yo te amo tengo que ir a la cárcel, con gusto voy. Y espérate, porque en la casa ajustamos. Y se fue a la casa, hizo algo que no tenía que hacer, le fracturó los dos brazos. No tenía que hacerlo. Yo no puedo apoyar eso. La madre lo llevó al hospital y le dijo: hijo, por favor, no vayas a hacer ir a la cárcel a tu papá, porque si tú pones la demanda, pues tiene que ir a la cárcel. El chico se recuperó de sus fracturas y es un chico que pues nunca va a quedar igual porque hizo algo que no debiera hacer. Y ellos me compartían eso. Y no podemos hacer eso. Pero tampoco nosotros podemos permitir que nuestros hijos nos pongan las reglas, porque ya hay alguien que nos coloca las reglas, y esas reglas son las reglas de Dios. Y si tenemos que ser duros, hermanos, tenemos que serlos por amor a nuestros hijos. Pues avalo ¿qué puede ser? El coraje de este hombre para decir: voy a la cárcel porque amo a mi hijo. Voy a la cárcel porque amo a mi hijo. No llevarlo a los extremos, pero hermano, hoy nosotros tenemos muchos problemas con eso. Ay, es que si me dicen, si me hacen, no. Si mi hijo decir que se va de la casa, hermano, a veces es la mejor experiencia que pueden tener, que se vayan de la casa. Porque en la casa los dejamos entrar a las 10 de la noche y donde van a pagar arriendo los dejan entrar a las 9. En la casa ven televisión hasta la hora que se les antoja. Se duermen con el televisor prendido. Donde van a pagar arriendo les bajan el taco. O como dice Fiverr, se van a ir a pagar arriendo y como el televisor es de papá, ya no ve televisión. Fiverr sabe de eso. No, y no digo porque lo hayan sacado de la casa, sino porque ha sido un chico que le ha tocado su vida dura. Y entonces él sabe qué es estar sin televisor hasta que uno se lo gana y lo compra. Y eso le da a uno peso, hermano. Necesitamos reaccionar para ver cuáles son los intereses que tenemos. Nuestro interés debe ser el Señor y sus leyes y sus mandamientos. Y a nosotros nos debe direccionar lo que dice la Escritura. Mire, había tanta convicción en los cristianos del primer siglo, pero tanta convicción había en ellos, que hay una frase que quiero recordarles. Cuando los cristianos dejaron de ser muertos, que ya no eran llevados a la hoguera, que ya no eran echados a los leones, que ya no eran crucificados ni decapitados, porque esa era la manera de muerte de los cristianos. Los cristianos dijeron esto: algo está pasando, hay algo que está funcionando mal. Ellos no dijeron: uy, nos la ganamos, la sacamos del estadio, vencimos. No, ellos dijeron: algo anda mal, nuestro testimonio está pasando algo. Pues cuando toda la gente te diga que tú eres tan bueno, tan fiel, tan espectacular, tan lindo, algo está funcionando mal en tu vida. Porque es que el mundo no nos ama. ¿Sí sabían eso, no? Eso lo dice la Escritura. El mundo no nos ama. Entonces si te dicen: oye, ¿usted por qué es tan extraño? ¿Usted por qué es tan feo? ¿Usted por qué le gusta tener tantos problemas? Hace unos días mi hijo me compartía que
estando en su trabajo, él pues puso algunos parámetros serios ahí, como deben ser. Y entonces uno de sus compañeros le dijo, no, es que este man sí es bien raro, eso, él no recibe plata, él no hace negocios chuecos. ¿Qué le pasa a usted? Nada, no le pasa nada. En la misericordia de Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Y si toca no seguir trabajando, pues no se trabaja. ¿Será que el Señor no lo mantiene? ¿O no dice la Escritura que los pájaros no siembran, no ciegan, no hilan? ¿Será que el Señor no lo mantiene? Pero hermano, a veces vendemos los principios porque, ay no, y entonces ahí, no vendamos los principios. El Señor le aparejará a otro lugar. Seguro que sí. Pero nosotros no podemos vender nuestros principios. Tenemos que ser serios con eso. Judas vendió sus principios. Y terminó muy mal. Él quería sustraer porque tenía su corazón. ¿Dónde? Él tenía su corazón en el dinero. No sé dónde tengas tú tu corazón, pero la advertencia del Señor Jesús es: donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde esté tu tesoro. ¿Quién es tu tesoro? Ahí está tu corazón. Ahí está. Tus hijos, tu economía, tu esposa, tu casa, lo que sea. Y todo lo que está en el lugar que debe estar Dios es un ídolo. Sí lo sabíamos, ¿cierto? Eso es simplemente una repetición. Muy bien, avancemos. Verso 7. Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús sale en defensa de María, por el despilfarro que María hizo, por el derroche que María hizo del nardo, del frasco de alabastro que se pudo haber vendido. ¿Sí? Todo eso. Entonces, ¿qué hace? Sale en defensa y Jesús dice: déjenla, qué rico. El Señor es el que nos defiende. Ella me ha preparado para la sepultura, sería la traducción más exacta. Ella hizo esto porque voy a morir. No sé si la actitud de María, no lo dice la Escritura, no sé si la actitud de María era la comprensión que ella tenía de la muerte de Jesús y por eso hizo el sacrificio que tenía que hacer. No sé si fue así. ¿Listo? No sé si fue así. Entonces no sé si fue así. ¿Listo? Pero el caso es que María, dicen algunos, pudo tener la comprensión de que Jesús iba a morir y que era necesario desbordarse. ¿Eh? Ustedes conocen la historia de algunas personas que les dicen: mira, qué sé yo, don fulanito, con tu papá ya no hay nada que hacer. Llévalo para la casa, tenle paciencia, trata de consentirlo estos días, no es mucho lo que le va a durar. Entonces esta persona se va con esa carga. ¿Y qué procura hacer con su papá? Darle lo mejor, lo más posible, cualquier otra cosa ahí que pudiéramos, lo haríamos. ¿Por qué? Porque ya se nos va. Entonces algunos historiadores piensan que pudo ser esa la actitud de María. Y de hecho Jesús reitera eso diciendo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y entonces se despide. Y ahora que hablábamos de las madres, siempre se ha dicho: hermano, hermana, hijo, aprovechemos a nuestros viejos ahora que los tenemos vivos. Después vamos a lamentarnos. Eso es de todos. Pero que ojalá y nosotros no nos dé esa ingratitud y a veces tengamos que llorar. Que podamos tener la satisfacción cuando ellos partan de decir: bien, yo en mi conciencia estoy tranquilo porque me esforcé y luché hasta donde fue posible para mí. Y no que se quede uno con la convicción de: mami, nunca le llevé flores y ahora vengo al cementerio a llevárselas cuando ya no las puede ver. Los pobres siempre estarán con vosotros. Entonces el Señor Jesús hace un reproche a Judas en sus intereses personales y le dice: mira, Judas, tranquilo, todo el tiempo van a haber pobres a los que puedes ayudar.
Todo el tiempo van a haber pobres. Y eso también debe ser enfático para nosotros, hermanos. Porque hoy la predicación es: tú no puedes pasar necesidad. Tú no puedes estar enfermo. Tú no puedes vivir crisis. Tú no puedes hacer. Y eso no es lo que dice la Escritura. Vamos a tener necesidades y van a venir tiempos en los que ustedes estarán abundantes. Y ay, qué rico se siente estar abundante, sí. Pero van a venir tiempos de escasez. Y tranquilos. Si no, pueden preguntarle al hermano Héctor. Hermano Héctor, ¿qué tan buena es la crisis? Mi hermano Héctor vivió una época. El Señor en su misericordia hizo lo que tenía que hacer. Vivió una época muy fuerte, muy dura. Y es muy difícil. Y el hermano decía, pero no aflojo, el Señor me tendrá, o no, hermano Héctor, el Señor tendrá respuesta y yo voy a esperar, y yo voy a esperar en Él. Yo voy a esperar en Dios. Y el que espera en Dios tiene respuesta. Porque conozco a otros que están en la crisis, se quedan en la crisis y van a morir en la crisis, porque esperan de ellos mismos. Tranquilos, el Señor es fiel. Si usted está en los gloriosos, hermano, recuerde el sueño de José. Cuando hay vacas gordas, hay que hacer graneros y echar en los graneros, porque de pronto vienen las vacas flacas, y si nosotros no tenemos trigo y estamos aprovisionados, nos tocará entregar, como lo hizo el pueblo de Egipto, hasta sus propias vidas. ¿Has leído el pasaje? ¿No? Voy a recordárselos. Ellos vendieron sus ganados, vendieron sus tierras, y después fueron donde Faraón y dijeron: Faraón, no tenemos nada. Mejor donde José, porque era el que direccionaba. Pero la Biblia dice que fueron donde Faraón y le dijeron: Faraón, no tenemos nada. Nada que vender, nos quedamos en la inopia. Háganos un favor, cómprenos a nosotros, somos vuestros. Cuando llegó el momento de la crisis. En ocasiones nos toca. Entonces, hermanos, ocasión, dice el libro de Eclesiastés, le pasan a todos. Todas las ocasiones nos llegan. Lo importante es que estemos abiertos, dispuestos en el Señor para aprovechar. Pero cada uno de nosotros estando ahí, los pobres siempre van a estar, siempre. Y nuestra actitud debe ser la de poderles ayudar hasta donde nos sea posible. Esa es. Pero siempre los vamos a tener. Así de que, hermanos, siempre vamos a tener necesitados en la iglesia. Siempre vamos a tener enfermos en la iglesia. De tal manera que lo que nos venden como que no podemos pasar necesidad, que no podemos tener necesidades, que no podemos tener enfermedades, no es algo que diga la Biblia. No es algo que diga la Biblia. No lo dice. Pero esto les ayudará a estar fuertes, hermanos. Les ayudará a estar fuertes para que cuando venga el momento, ustedes puedan soportar la lucha. El problema es que cuando no nos preparan para la lucha, nosotros somos insuficientes. ¿Sí? Cuando no nos preparan para eso, pues nuestra fuerza no está lista y por tanto nuestra debilidad nos llevará a cometer lo que no debemos cometer. Verso 9, vamos terminando. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, el que había resucitado de los muertos. Bien, aquí hay una gran multitud. Y la multitud tiene algunas cositas que quiero resaltar rápidamente. Ya lo hemos dicho, la multitud a veces llega, ¿por qué? Por una de las razones más comunes, por la curiosidad, simplemente porque quieren ver. Y es lo que dice la Escritura. Muchos querían estar al lado de Jesús, supieron que estaban allí, pero ¿qué quisieron hacer? Ellos quisieron ver a Lázaro. ¿Qué pasa con Lázaro? ¿Con qué condiciones resucitó? O sea, si Marta dijo, este hombre ya está podrido, ¿qué parte le faltará del cuerpo? Porque el milagro es extraordinario, ¿no? Es la resurrección y la vida de Jesús. El milagro es glorioso. Entonces, fueron por curiosidad. Hay gente, hermanos, que asiste, o va, o está. ¿Por qué está? Por curiosidad. Esa es nuestra razón. ¿Sí? Muy bien. Pero los principales sacerdotes, voy en el verso 10,
acordaron dar muerte también a Lázaro. Me voy a adelantar a algo, y es que el juicio de Jesús fue una farsa. ¿Ustedes sabían eso? El juicio de Jesús fue simplemente un montaje. Los principales sacerdotes, ¿qué acordaron? ¿Para qué lo llevaban a juicio? Cualquiera que hubiera sido la razón, o no la tuvieran, o sí la tuvieran, el acuerdo de los judíos era ¿qué? Lo matamos. O sea, eso ya no tiene vuelta de hoja. Y también acordaron eso de Lázaro. ¿Por qué acordaron eso de Lázaro? ¿Cuál sería el testimonio de Lázaro? No nos dice la escritura, pero es que imagínense, si yo estuve muerto y él me llamó y yo me levanté. Ese que hubiera sido su testimonio, con eso era suficiente para que la gente ¿qué? Creyera en él. Creyera en él. Y entonces los principales sacerdotes dijeron: no podemos permitir que la gente corra detrás de Jesús. Así de que lo que tenemos que hacer es ¿qué? Matemos a Jesús, pero matemos también a Lázaro, porque es que Lázaro es una ficha. ¿Cómo discutir un milagro tan impresionante? ¿Cómo tapar una verdad tan grande? No podían hacerlo. Por tanto, procuraban. Habían algunos curiosos allí en la multitud, habían otros, ¿cierto? Pero los principales sacerdotes, ellos no eran ni curiosos, ellos no estaban allí para ver qué pasaron con Lázaro, no, ellos eran detractores directos de Jesús. O se puede ser siervo, o se puede ser compañero, o se puede ser adorador, o se pueden tener intereses personales, o se puede ser curioso, o se puede ser un detractor. Pero todos nosotros tendremos una actitud que puede ser cualquiera de ellas referente a Jesús. ¿Cuál es la actitud que tú tienes para con Él? ¿Curiosidad? ¿Eres un detractor y estás diciendo no, que yo me coma ese cuento así como que? Y hay gente que se lo dice a uno o no. Yo les compartía que para mí fue triste la muerte de mi padre, porque yo le compartía el de Cristo y él me dijo: Rodrigo, eso no es para mí. ¿Qué se siente? Él me lo dijo así como se lo estoy diciendo. Me dijo: Rodrigo, eso no es para mí. Yo entiendo el propósito de Dios y no me deja de doler. Porque él dijo, ¿qué dijo en otras palabras? Yo soy candidato del infierno, o sea, yo me voy a perder. No sé si usted lo comprende así, yo lo comprendí así. Yo: padre, pero por favor, usted lo único que necesita es de Dios. Si uno se muriera no hay problema. Yo le dije a él, porque estaba con su cáncer en el estómago, y dije: si uno se muriera bien, pero es que tenemos un alma y necesitamos dar cuentas a Dios y todos vamos a pasar por eso. Y su respuesta fue esa: eso no es para mí. Hay detractores abiertos y te vas a encontrar con ellos y te van a decir que te lavaron el cerebro. Y como le decía yo a Oscar y a María, y si alguien te dice que te lavaron el cerebro, sí, aquí lavamos el cerebro, el corazón, y no lo hago yo, lo hace el Señor. El cuerpo, el alma, todo. Porque si no cambiáramos nuestra manera de pensar, de vivir, de sentir, no seríamos creyentes. No seríamos creyentes. Porque si pensamos en agradar al mundo y que vamos a estar bien con Dios, eso no va a pasar. Tenemos que marcar la diferencia. Por tanto, nadie puede ser neutral en cuanto a Jesucristo. Tú no puedes ser neutral en cuanto a Jesucristo. No lo puedes ser. Él advirtió esta frase: el que no es conmigo, el que no es con Cristo, es contra Él. El que no es conmigo, contra mí es. Ya sea que podamos amarlo, servirlo, tener comunión como hizo la familia de Lázaro, o quizás ser indiferente como la gente que quiso ver a Lázaro, o vacilantes como algunos que sí creían, que no creían, que iban y le contaban al sumo sacerdote: ay, mire, Jesús resucitó a Lázaro. O como hicieron los principales sacerdotes, que asumaron una posición en contra de Jesús. Cualquiera que sea nuestra actitud, no somos neutrales. Así que, hermano, voy a dejarles en su corazón ese pensamiento. ¿Cuál va a ser su actitud referente a Jesús?